Y ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la primera guía del Armed Rebellion. Ya sabéis que primero hay que hacer el mapita, en este caso, de las lealtades, y una vez lo completemos y consigamos los 5 encendedores, tenemos que irnos a Bullets y gastarnos los encendedores en las fases que aumentarán de dificultad a medida que vayamos pasando mapitas, para conseguir, pues bueno, para conseguir lo que nos digan que tengamos que conseguir, ¿no? En este caso, pues seguramente eran las balas, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, efectivamente, vamos al mercado, efectivamente, balas, y como ya dije, efectivamente 2500 serán las necesarias para conseguir Ajax, que bueno, eso ya depende de la suerte que tengamos. Recordad, estas 5 primeras fases, la probabilidad de que salgan balas, 100 balas, es del 100%. Mañana no, pasado mañana será del 80%. Bueno, vamos a ver Atlanta qué es lo que nos depara. Si veo que hay mucha fase de zombie, ¿por qué me deja hacerlo con esto? ¿Es que tengo 3 de Atlanta aquí? No, tengo 1, no debería dejarme. Pero me deja, voy a hacer la prueba. Ah, vale, porque tengo, efectivamente, sí, tengo a 1 de Atlanta, es verdad. La primera de esta era con 1 de Atlanta. Muy bien, bueno, pues obviamente no lo voy a hacer así, voy a hacerlo con el equipo que tiene varios de Atlanta ya directamente. Abajo estaba, abajo tranquilamente, abajo. Vale, era este equipo era, ¿no? Perfecto, pues con este es con el que me lo voy a pasar. Vamos a ir haciendo. Espero y deseo que sean siempre humanos, no quiero zombies de momento. 2 fases de humanos. Bien, me alegra y me hace feliz. Por favor, más humanos. Perfecto, esto pinta bien, ¿eh? Vale. La dificultad obviamente es la primera parte, es muy facilita. Veremos más adelante. ¿Van a ser siempre humanos? Es que si son siempre humanos me haces muy feliz, Scopely. Sí, soy feliz. No, es que no hay más, soy feliz, me da igual. Gracias por hacerme feliz. Gracias por escucharme también, Scopely. Qué grande es Scopely. Ay, qué bien me cae cuando hace lo que yo quiero. Cuando no, les metí un puñetazo en la boca que les echaba los dientes abajo. Pero no es la ocasión. Vale, el primer acto ya estaría. Humanitos, fácil, primer encendedor. Pasamos al segundo, por favor, que siga la racha de humanos. Efectivamente, yo creo que sí. Scopely se va a portar bien con nosotros y nos va a dar solo humanos, nada de zombies, con lo cual, perfecto. Estas etapas, las de lealtad, recordad que se hacen con energía mundial, con lo cual no supone ninguna dificultad más allá del equipo que pueda, bueno, molestar un poquito, pero ya veis que nada. De hecho, no me lo estoy pasando realmente con personajes muy exclusivos. Tengo a Rick, tengo a Glenn, a Andrea Vaquera, y la más exclusiva aquí probablemente sea Andrea 2000, que habrá gente que la tenga, habrá gente que no. Oye, poned a otro personaje, no pasa nada. Con que tengáis a estos 3, Rick, Glenn y Andrea, ya podréis hacer todos los actos de lealtad Atlanta. Espero no haber dicho Atalanta, porque, en fin, no sé por qué siempre digo Atalanta. Bueno, seguimos. Humanitos, qué ricos que están. Y las humanitas más. Menos Jessie Anderson. No, Jessie Anderson no está buena. Bueno, en verdad sí, yo le daba, si se pone, le daba, pero mejor no hablemos de ella, que es decirlo y aparece. Seguro que aparece aquí, no me extrañaría nada, ya le he mencionado mucho. Uy, casi, ¿eh? Y estabais ahí, venga, que aparezca, que quiero ver cómo se queja. No aparece, no, me tiene miedo. Vale, acto 2, segundo encendedor, pasamos al siguiente. La dificultad, me río yo de la dificultad. Aquí de momento no es difícil. Realmente lo más difícil va a ser cuando estemos gastando los encendedores. Y algo más difícil todavía, que nos salgan las balas, porque a medida que vayamos pasando, vuelvo a repetir, la probabilidad de que salgan las balas va a ir reduciéndose. Bueno, pues es lo que hay. Yo con sacar 3 copias de Ajax me doy con un canto a los dientes, ¿eh? Perfecto. Sacar las 5, joder, a ver. Sería lo suyo, ¿no? Sacar las 5 copias. Ya le he echado un vistacito porque han sacado por aquí al personaje. Y yo creo que ya sé dónde lo puedo poner, ¿eh? Encaja muy bien en el equipo de susurradores. Por lo que ofrece y demás, encaja muy bien. Y eso me gusta. Ese 100% de reducción que puede meter Ajax. Con la infección que mete al principio esta Michelle. Madre mía.
mía, qué rico, qué rico. Qué rico y qué bueno. Hombre, para ataque está bien. Ya para defensa, a Ajax, por lo que he visto, yo no lo veo en ningún equipo defensivo. Que siempre hay algún kamikaze que lo pone de defensa, pero bueno, a ver, es lo que yo digo. Siempre se les puede dar una utilidad tanto en ataque como en defensa si sabes encajarlo bien en algún equipo. Pero bueno, yo creo que Ajax va a ser mejor en ataque. A ver, este me va a confundir. Seguramente sí, a 2. Va, no pasa nada. Con los otros 3 me basta y me sobra. Ahí está, perfecto. Muy bien. Al adiós. Ahí está, muy bien. Sin resucitar a nadie, perfecto. Pasamos ahí, ya tenemos el tercero. Pasamos al acto 4. Bueno, pues nada, paseíto fácil, ¿no? Esto como sacar al perrito a pasear. No tiene mucha dificultad. A menos que seas manco y tenga que estar paseándole con los pies, claro. Que entonces, pues entonces sí que tiene un poquito de dificultad, claro. Vale, otra que me quito de encima. Qué contento estoy, todo humanos, no me lo puedo ni creer. Scopely, espero que cuando tenga que gastar los encendedores sean humanos también, ¿eh? No me toques las narices con los butaneros, que me da algo. No quiero tirarme media hora haciendo 5 oleadas de zombies. Y más con lealtades, que dime tú a mí qué haces con Glenn matando zombies. No. Para matar zombies siempre personajes a distancia. Bueno, vamos a seguir. A ver. Vale. Perfecto, así me gusta, muy bien. Otra oleadita más. Me va a confundir, pero da igual porque ya me la paso. Perfecto. Me quedan 2 fases del acto 4. Siguen siendo humanos. Esto es una auténtica locura, me encanta. Muy bien. Ahí están quejándose cuando los mato. Ahí. ¡Que chique! Vale, pasamos a la última fase del acto 4 y ya iremos a por el acto 5. Recordad, ¿vale? Primero hacéis estos, los de lealtades, conseguís todos los mecheros o encendedores, os vais al mapa de los encendedores y con tranquilidad, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas, os lo vuelvo a repetir, primero veis el vídeo. Vale, ya sé a qué me voy a enfrentar, a zombies. Bueno, pues hago este equipo con estos personajes. Bueno, que no, que me enfrento a estos humanos. Pues me hago este equipo. Por cierto, y muy importante, si veis que el equipo que os sale a vosotros y el que me sale a mí es diferente, dejádmelo en los comentarios. No me refiero de aquí en estos mapas de lealtad, ¿vale? En estos no, porque estos, bueno, ya estáis viendo que de momento la dificultad es ridícula. A ver, me va a resucitar a 2, no pasa nada, yo lo mato. Me refiero al otro mapa, cuando tengamos que gastar encendedores. Ahí sí, ahí es importante no rebotar, porque mecheros o encendedores solo vamos a conseguir 35 y son los estrictamente necesarios para completar todas las fases de los mapas que dan balas, ¿vale? Que vuelvo a repetir una vez más, las balas ya depende de la suerte que cada uno tenga o no tenga. Vale, vamos a ver. Que se me está haciendo bastante largo este combatito. A ver, no me han matado a Glenn. Bah, da igual. Total, ya había muerto. Uy, perdón, spoiler. Vale, pasamos a la... ¡Hola! 3 oleadas. Oye, uy, párate. ¿Me tanquea? Aquí aumenta la dificultad, no me he fijado, pero 3 oleadas y no he matado a nadie en el primer turno. Cuidadito, se pone difícil. Bueno saberlo. A ver. Vale, no extremadamente difícil, pero a ver, me ha sorprendido el hecho de que en el primer turno no haya matado a nadie. Vale, voy a mirar si ha aumentado la dificultad ahora cuando me lo pase. Pam, todos muertos. Creo que tendría que poner a Dak, que decapita, y quitar a Andrea 2000. Sí, lo veo, lo veo. A ver, vamos a ver. Ah, pues sí, 10.815 de dificultad. La última, ¿no? Vale. Bueno, pues lo que voy a hacer es eso, quitar a Andrea 2000, mejor meto a Dak, que me da más confianza ya que él decapita y cada vez que mete un golpe tiene un 50% de probabilidad de meter otro. Con lo cual, perfecto, es uno de mis personajes favoritos de momento, así que lo voy a meter ahí, no hace falta cambiarle el arma, que la tiene bien.
Y ahora que con un poco de suerte, cuando tire carga, que entre en bucle. O bueno, cuando ataque de normal, que también sirve. Hay veces que me ha atacado 6 o 7 o 8 veces ahí sin parar. Y digo, uy, madre mía, este da como mola. Se merece una ola. Vale, segunda oleada. Ahí está mi Dak repartiendo caramelos a todos los enemigos para que no lloren. Bien. A ver, voy un poquito más rápido con él. Sí, sí, se nota la diferencia. Mejor el que Andrea 2000. Vale. Pam, pam. Ahí está repartiendo leña. Como decía Estopa. Vale, perfecto, pues ya está. ¿Pasamos a la última o esta era la última? No, pasamos a la última ahora. Fase 5. ¿Le puedo meter ayudas encima? Ah, pues mira, pues ¿por qué no? Si me dejas meter la ayuda para que sea mucho más fácil. Oye, pues perfecto, esto es bueno saberlo, no me había fijado, ¿eh? Encima podemos usar líderes de apoyo, perfecto. Por cierto, decirle a vuestros compañeros de facción que los líderes de apoyo sean de la lealtad que necesitáis, porque a lo mejor eso sí que os ayuda. Si por ejemplo tenéis 2 de lealtad Atlanta y podéis usar uno de lealtad Atlanta de un compañero de facción, tendríais 3, es decir que estas 5 últimas fases del acto 5 sí que podríais hacerlas. Muy interesante esto, hay que dejarlo muy claro. Y compartir esta información también, no os la calléis, hombre, que esto es entre todos, nos intentamos ayudar. ¿Qué me das por aquí? 500 de... me da igual. Vale, ahora viene lo importante, ¿vale? Aquí vosotros me tenéis que dejar en los comentarios. Vale, aquí puedo usar el equipo que yo quiera. Eso me gusta, hombre, pues obviamente voy a usar el que uso de normal, ¿no? En la War y todo esto. El que me da mi confianza. Ahí, con Vans por si acaso, tal, muy bien. Aquí importante, no se ponen apoyos. Yo le doy. Vale, vosotros me tenéis que decir en los comentarios si el equipo es el mismo, ¿vale? En el primer acto tenemos a señor Liu, Andrea Vaquera o Andrea Mítica, Magna, Rosita y Romanov. Dejad en los comentarios, muy importante, si es el mismo equipo que vosotros os habéis encontrado, ¿de acuerdo? Así la gente que lo vea irá a los comentarios y dirá, no, son diferentes, tened cuidado, ¿vale? Pues para que la gente no vaya de confiada. Mira, que me ha dado a las 100 balas, es normal. Me está gustando que son siempre humanos. Me está gustando. Aquí ya ponen al tío este de represalia, ¿no? Cuidadito ahí. A ver. Bueno, id con con Doc, si no tenéis avance, porque Doc cuando muere puede... tarda un turno en morir y le da tiempo a tirar la carga, te resucita a alguien. Vale, es un poco como Vance, solo que en vez de resucitar a 2, resucita a 1. Muy importante, ¿vale? Tenedlo en cuenta, porque aquí igual alguno rebota fijo. Vale, de momento bien, sin ningún problema. Acto 4, perdón, fase 4. Gabriel, Abraham, Aiko, Rosita y Michonne. Vale. Eso en la fase 4. Y ahora viene la última fase, la fase 5, que está aquí. Le damos y veis, aquí está este tío que es peligroso. Yo lo dejaría al final, con lo cual me voy a cebar con el resto. Pum, pum. Vale, lo dejamos para último. Esto lo voy a hacer en manual, quiero darme el gusto. Catapum. Me los cargo. Me mata 2, no pasa nada. Y me lo paso. Bien, ahora lo importante es que sepáis que esto dice un día y 10 horas, ¿vale? Pasada un día y 10 horas, tanto el mapa de Bullets como el de lealtad se cambiarán. El de lealtad cambiará a otra lealtad, que si no recuerdo mal lo tenía apuntado, primero iba Atlanta y luego iba Commonwealth, ¿vale? Y cambiará también el de Bullets y será nuevo. Esto será ya mañana, pasado mañana. Vale, de momento ya tengo las 500 primeras balas, pues obviamente ni me lo pienso, ¿no? Vamos a por el primero y así le vemos la cara. Vamos a ver qué nos dicen del personaje. Chucuchú, chucuchú. ¿Dónde está el personaje? Aquí está. Ajax, ¿no? Bien. Carga de adrenalina. Elimina todos los efectos positivos del objetivo. Ataca al objetivo y causa un 150% de daño. ¿Veis? Esto de elimina todos los efectos positivos va muy bien con... Espera que no me sale el nombre. El traumatismo. Es curioso que sacaron a Ofelia con traumatismo. Hace poco sacaron al tío este que está con... Joñi, este de aquí. Va, a ver si lo encuentro. Ahora no sale. Ole, ahora no sale. Espérate, que está por aquí. Enseguida lo encuentro yo.
a este de aquí, que también metía traumatismo. Creo recordar. ¿Este metía traumatismo? Sí, ¿no? ¿Dónde está lo del traumatismo? ¿No metía traumatismo este? Había uno que metía traumatismo, a mí no me engañes. A ver, ¿quién era? Aquí, no, es mutilación lo que mete, seré tonto. Es mutilación, no traumatismo. Ah, bueno, pues entonces nada, entonces sin problema. Bueno, en cualquier caso, recordad que el traumatismo, cuando alguien tiene traumatismo y le curas los estados, el traumatismo le hace daño, ¿vale? Recordad que hice una guía sobre el efecto del traumatismo. Entonces es muy importante que saquen a este personaje porque ya nos están dando una pista, a ver si soy capaz de encontrarlo, ya nos están dando una pista de que a lo mejor sí que se van a centrar ahora un poco más en el traumatismo, porque es que esto viene muy bien. Luego tiene el movimiento característico que dice: asesta un golpe crítico a una línea enemiga y causa un 100% de daño a cada uno. Hombre, obviamente si es en línea pues atacará al que está delante y al que está detrás. Vale, no está mal. Habilidades míticas, vamos a ver qué es lo que dice. Al comienzo de cada oleada... espérate, lo voy a poner al máximo. Aquí. A ver si soy capaz. Ahí. Las resistencias enemigas son un 40% inferiores contra este personaje. Al comienzo de cada oleada, todos los compañeros obtienen 100% de resistencia a hemorragia durante 3 turnos. Eso está muy bien. Al comienzo de cada turno, 100% de probabilidad de que este personaje reponga el 30% de su vitalidad máxima por cada estado negativo que tenga el enemigo. Como tú, o sea, como yo, lo que tengo intención es meterle en el equipo con Michelle lo que va a hacer es meterle infección a los enemigos. Además de la infección que meteré con Alpha, de la infección que meteré con Mike, etc. Con lo cual ya tendrán estados negativos. Eso significa que en el segundo turno, si no me han matado a Ajax, como tienen estados negativos, que es la infección, me voy a curar un 30%. ¡Ah! ¡Qué listo, eh! Y... yo solo. Al comienzo de cada turno, este personaje tiene un 100% de probabilidad de eliminar dos de sus estados negativos. Es decir... si le meten infección, si le meten hemorragia, si le meten confusión, cualquier estado debilitante, él se los curará. 100%. Es decir, es asegurado, se va a curar. No hay de otra. Y tenemos esto que dice golpe devastador. Cuando este especialista resiste un ataque crítico, se eliminará toda la vitalidad adicional del objetivo y aplicará un 100% de reducción de curación durante 2 turnos. Claro, si yo le meto a uno la infección con Michelle, con Alpha o con Mike y le meto un ataque crítico con Ajax, le voy a quitar vitalidad adicional, que eso me da igual, pero le voy a meter un 100% de reducción de curación durante 2 turnos. Es decir, que no se va a poder curar la infección, con lo cual morirá, ¿vale? El arma, pues hombre, obviamente habrá que ponerle algo de crítico y teniendo en cuenta sus stats, 23 de ataque, 27, 25... yo creo que le pondría bastante defensa. Es que realmente defensa no sé hasta qué punto. Hombre, es control, no es de ataque, con lo cual casi que mejor que tanquee un poquito, ¿no? Yo creo que el arma, creo que tengo un arma por ahí que le puede venir bastante bien. Espera, que las armas están aquí. Voy a poner armas azules, 5 y 4 estrellas. Vale, vamos a buscar un arma. Creo que el arma esta que vendieron, 30 de ataque, tal, crítico, ataque adicional. A ver, no está mal. Ataque adicional, 50% de... podría servirle. No digo que no, podría servirle. ¿Tenía otra o era esa la que tenía en mente? Creo que sí, efectivamente es esta la que tenía en mente. Esta la que compré hace poco cuando la pusieron en esto de liga. 35 de ataque, bonificación enorme de PA al atacar, crítico adicional, más 50 de crítico contra enemigos con más de un 50% de vitalidad. Eso está bien porque como van a ir con vitalidad adicional, van a tener el 50% de la vida, con lo cual el crítico, un 50 de crítico, le va a meter crítico 100%. Yo creo que lo que tendría que hacer es quitarle lo de abajo, o no, o se lo puedo dejar también, ¿no? Ataque, sí, yo creo que esta arma le viene perfecta. Le subo el ataque al máximo, 35, 40, 45, 50... Buah, pues ya tengo el arma perfecta para él. Yo creo que esta le viene de perlas. Y nada, gente, esa es toda la información de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que dentro de 2 días, cuando se renueven los mapas y venga la lealtad Commonwealth
pues me la pasaré, os lo enseñaré también, y me pasaré también el Bulex siguiente, y veremos a ver si tengo suerte de que ese 80% que será de darme 100 balas está a mi favor o en mi contra. Así que nada, muchísimas gracias a todos, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe y para que vea a qué se tiene que enfrentar. Muchísimas gracias y hasta mañana.